Muy buenas a todos. Vamos a iniciar con esta información sumamente interesante para que la compartan con todos sus amigos. En breves segundos vamos a estar con ustedes transmitiendo esta información poderosa que sé les va a ayudar a muchos a entender lo que está pasando. Adivinen con qué. Con el pool de conversión. Así que en breves segundos, en muy breves segundos, vamos a iniciar con este video. Quiero que se mantengan en sintonía porque la información que les voy a dar posiblemente te puede interesar y te va a ayudar a entender un poco de qué va todo esto dentro de One Ecosystem. Así que mantente atento que en breves segundos iniciamos. Gracias a todos ustedes por su atención. Estamos aquí nuevamente en vivo y en directo. Y quiero decirte que la compañía sí cumple. Quiero que observen la siguiente noticia. Quizás han escuchado algo de ella en las redes sociales. Pero quiero decirte que One Ecosystem está cumpliendo a los comerciantes. Ellos reciben los One y los One que son recibidos se convierten a dinero líquido. Vamos con la información. Quiero darle las gracias a todos aquellos que están apoyando el canal con una taza de café al mes. Esta taza de café al mes es algo representativo y se llama One Coffee. Todos aquellos que quieran hacerlo, pues se conectan con YouTube y buscan donde dice Join y de esa manera pueden colaborar con el canal. Aquel que lo hace, pues saldrá siempre en los créditos al final de todos los videos que vamos a estar realizando en este sistema de producción audiovisual que se llama Luxor TV. Quiero que observen lo siguiente, ¿ok? ¿Qué es esto? Chen Chen. Este es el Chen Chen que le están dando a los comerciantes. Este es el dinero fiat, el dinero cash que la compañía, a través de el pool de conversión que ellos tienen, los comerciantes que han dicho sí voy con Deal Shaker reciben los One de la comunidad al ofrecer sus productos y servicios, y la compañía a cambio se los convierte a dinero líquido, dinero fiat, para que los comerciantes puedan seguir creando más oferta. El proceso todavía está en una etapa de automatización. No es al 100% ya automatizado, está en esa etapa de ir a la automatización. Quiere decir que hay procesos manuales que todavía la compañía está realizando. Hay un filtro para saber quiénes son los comerciantes que van a participar de este pool. Para eso, la compañía tiene que evaluar una serie de condiciones de dicho comerciante. Tiene que tener un tiempo de estar operando en la plataforma Deal Shaker, realizando ofertas, promociones, para entonces entrar en este pool de liquidez. Quiero decirle la cifra exacta. Vamos para allá. Según el newsletter de One Ecosystem, la cifra exacta es la siguiente. 750 comerciantes pudieron convertir parte de sus One en esta piscina de conversión y la compañía dio un total de 540,000 euros, más de medio millón de euros en dinero cash los comerciantes recibieron. Quiere decir que estos 750 comerciantes lograron recibir parte
del dinero en Yuan, en el token RC20 OS, la compañía se los convirtió y se los dio en euros dentro del sistema. Esto es muy interesante que esté sucediendo y tenemos los países, según la noticia, que fueron los que participaron pues como comerciantes. Dice aquí, vamos a leer este pedacito que dice acá. ¿Ok? Y buscamos la traducción. El sistema nos traduce para que todos se beneficien. Y dice así. Voy a acercar un poquito. ¿Ok? Dice así, los principales comerciantes de cheque con mayor facturación son de todo el mundo, siendo la mayoría de China, dice la compañía, Vietnam y Malasia, seguidos de Tailandia, Corea del Sur, Uganda, Camboya, India, Pakistán, Colombia, Suecia, Italia. Estos fueron los comerciantes que de los diferentes países pues, que pudieron participar de este pool. Quiere decir que cuando la compañía va a hacer eso, ellos activan el exchange de Uniswap, hacen el proceso de conversión, le quitan a los comerciantes una cantidad de yuan, se los digo por experiencia propia, porque en el caso de Luxor Computer nos pasó lo mismo en el mes de marzo aproximadamente. Y ese yuan que ellos nos debitan, nos los convierten en euros dentro del sistema. Una vez que están convertidos en euros dentro del sistema fiat, básicamente tú puedes negociar esos euros con cualquier IMA que necesite algo de liquidez para comprar los euros. También los puedes retirar a una wallet externa de USDT y tú pues buscas el mecanismo para convertirlo a la moneda de tu país. Pero muchas veces el comerciante los logra convertir directamente con la plataforma a través de socios que saben que este comerciante tiene los euros y van con el efectivo y se los compran. Es la forma más fácil, ¿ok? Es lo que se llama un P2P. En este caso, el comerciante tiene la wallet de euros y a través de la wallet de euros le hace una transferencia a otro comerciante o a otro IMA que los quiera. La transferencia se realiza y la persona que los compra le paga, adivinen qué, en efectivo por los euros que está recibiendo. Ese es el sistema P2P tradicional. En One Ecosystem se aplica mucho con los euros, también con los yuan. Y todo el que tenga criptomonedas de cualquier tipo también lo está haciendo. Porque los exchanges, pues muchas veces, a veces, pues es un poquito complicado operarlos. Y es más fácil desde una wallet transferir tus yuan de un punto A a un punto B. Y hablando de wallet, quiero decirles que la wallet de Uniswap todavía está activada, pueden verla. Y ahí yo tengo 200 y tantos de yuan, 213 yuan, que al día de hoy, pues el cálculo que hace el sistema más o menos, esa es la cifra. Ok, esta wallet básicamente les dejé un tutorial para que aquellos que quieran activarla de manera como que si fuera un espejo. No es que tus yuan se van para la wallet de Uniswap. No, eso no sucede. El sistema hace como un espejo. ¿Ok? Crea la misma cantidad de monedas que tienes tú en One Ecosystem, la ves reflejada en la wallet de Uniswap desde tu móvil a través del tutorial que yo les dejé a ustedes por allí. De esta manera, ustedes pueden hacer esto para mostrarle a aquellos incrédulos que dicen que Yuan no existe, que no tiene blockchain, pues que esta es la gran verdad. Lo que pasa es que Yuan al día de hoy está en una bóveda y la moneda, o sea, el token RC20 no está público. Por eso es que la gente dice que mientras no exista un intercambio, pues no tiene sentido que Yuan siga avanzando. Así decían cuando muchos hablaban mal de la compañía porque decían que éramos un Excel. Y
nosotros sabíamos que tenía nuestra blockchain privada porque desde la oficina se podían ver las transacciones. Pero aquel que no entraba decía, no, como no es pública, ustedes son un Excel. El Excel dejó de existir porque se hizo pública, se hizo pública la moneda. Y digo esto en broma porque eso es lo que decían los haters anteriormente. Y entonces los 4 millones de usuarios que tenían sus tokens RC20 en Ethereum de forma privada, pues lograron muchos ir a Polygon a través del despliegue. Otros se quedaron y lo entendemos. Pero al día de hoy, nadie puede decir que nuestro token RC20 One no es público y que no existe. Y una prueba de eso es el CoinMarketCap. Hoy tenemos a One en 45.24 dólares. Y esto quiere decir que aquí estamos. Este nombrecito que está acá, que yo le voy a hacer un zoom, no es falso. Esto es CoinMarketCap. Observen, esto es OS. ¿Ok? Y aquí está lo que está sucediendo con One Ecosystem, que el exchange de Uniswap, pues en la versión 3 está haciendo transacciones controladas por la compañía en este periodo y se reflejan pues en el CoinMarketCap. Esto es una realidad. Aquí podemos ver las gráficas. Y esto está pasando ya en septiembre. Vamos a cumplir un año de estar aquí. Y tenemos también por el lado de acá la blockchain de Polygon. Observen, Polygon. Aquí se muestra nuestro token One OS, que significa One Ecosystem. Y entonces acá abajito tenemos el supply, 250.000 millones de OS. Tenemos 1.106.063 holders. Y acá pues estamos ya casi llegando a 1.800.000 transacciones. Todos los días, a cada momento, se están realizando transacciones. Cada minuto, cada 3-4 minutos hay una transacción que se está realizando. Quiere decir que la blockchain está viva, está activa. Hay movimiento, no es una blockchain dormida como la que han clonado nuestro proyecto, que tienen todo parecido a este cuadro que usted ve acá, pero cuando van a las transacciones, y ahí es donde te das cuenta cuando un proyecto es verdadero, cuando van a las transacciones, pues nada, dice ahí 2.000, 3.000 transacciones. Y holder, pues si acaso llegarán a 3.000, 4.000 holder, si acaso. Le estoy tirando una cifra alta. En el caso de nosotros, nuestro contrato inteligente está registrado aquí. Esta es la dirección del contrato. Y de esta forma ustedes pueden confirmar con este número que lo que está pasando en otras blockchains son del proyecto nuestro. Porque, vuelvo y repito, hay como 14 o 15, diríamos, clones de OS en el CoinMarketCap, que ya uno cuando va a buscar, ya uno no puede encontrar de una vez nuestro token. Si no lo tienes memorizado o reservado, tengo que darte una buena noticia que siempre en todos los videos que publico, en la parte inferior, en el detalle de cada video, ahí está el contrato inteligente que te lleva a Polygon, que te lleva al CoinMarketCap. Y de esa manera vas con la certeza de que no te están dando una información falsa con nuestro contrato inteligente. De esta manera, esta es nuestra verdad. Esto está sucediendo. Los comerciantes están intercambiando a través de un sistema de conversión sus One controlados por la compañía en estas etapas, y eventualmente vamos a esperar cuando la compañía nos anuncie a través de un nuevo boletín información sobre la automatización de la piscina de DealShaker. ¿Cuándo será eso? Pues a mí no me pregunten, yo no manejo fecha. Lo otro que quería decirle es que hay personas que agarran mis videos y quieren poner escritos donde supuestamente yo estoy diciendo algo y sale el famoso VIP, el club VIP. No le paren bola a ese club VIP, quiero que sepan, porque muchas personas piensan que eso es de la compañía o
tiene que ver algo con One Ecosystem y es completamente falso. La única noticia verdadera está en el newsletter y ustedes saben dónde se encuentra eso. Básicamente, ustedes entran a One Ecosystem. Una vez que están dentro de One Ecosystem, ustedes le dan un clic aquí a este botón, ¿ve? Donde está el logotipo. Y nos va a llevar al portal web. Una vez que estamos en el portal web, colocamos nuestro correo electrónico. Y una vez que entramos con el correo electrónico, si no te está dando problema, perfecto. Si te manda alguna alerta, bueno, ahí te recomiendo que le hagas el reseteo del password que es exactamente aquí, ¿ve? Si no te está dando problema, pues procede y entras. Una vez que tú entras, tú te vas a esta parte que está aquí, ¿ve? El newsletter. Todo lo que sale en este botón rojo es la información verdadera de One Ecosystem. Si alguien está anunciando por allí un VIP, un club que dice que lo dije yo, pues cuidado, porque utilizan mis palabras, mis textos, y después a la mitad de la historia le ponen suscríbete al VIP, que esto y que el otro, y eso es completamente falso. No caigan en esa trampa. Todas las noticias están en ese botoncito rojo. Si yo le doy un clic, automáticamente carga la página y ahí pueden ver el newsletter. Observen. Aquí está toda la información. Todo lo que está aquí es 100% One, 100% kosher. Quiere decir que todo lo que está aquí es perfecto porque la compañía lo está publicando en su boletín de noticias. Aquí están diciendo ellos, ¿eh? Vayan al botón rojo. De esa manera se evitan un dolor de cabeza y perder dinero. Hay personas que han perdido mucho dinero con ese asunto del VIP. Vamos a quitarle poder a esa VIP. No caigan en esa trampa, por favor. No hay One Ecosystem VIP. Eso no existe. Ni Luxor TV VIP, nada de eso. Yo tuve que modificarlo dentro de mi canal y se llama ahora One Coffee. Porque la gente siempre busca la parte oscura para ver cómo de alguna manera quieren atrapar a los ingenuos IMA, haciéndoles creer de que existe la posibilidad de esto y acá, y resulta que es falso. Y no digo, y no lo hablo porque agarran ese pedacito, lo cortan, así son de vivaracho, y ponen cuando yo lo estoy diciendo y se aquí está Eric Rueda diciéndolo, ¿eh? Pelen el ojo, cuidadito, cuidadito. Entonces, todo el newsletter está por aquí y aquí encuentran toda la información. ¿Ve? Este fue el evento allá en México. Todo está aquí detallado. Hay videos, hay contenido, hay información. Todo lo pueden ver con calma. Y lo que está allí, pues, si está en ese portal web, las cosas van bien. Casi todas las semanas la compañía está cambiando ese newsletter. Checa la fecha. Si la fecha es muy vieja, pues actualiza tu página web. Voy acá con las preguntas. Voy a ver si por aquí hay alguien que tiene algún comentario rapidito ya para terminar. Dice por acá Albeiro Ortiz, dice buenas noches don Eric desde Medellín, Colombia, bendiciones. Nelsi dice saludos Eric desde Chile, Antofagasta, saludos allí Nelsi. Emilio también nos envía saludos desde Quito, Ecuador. Omar dice saludos también desde Ecuador. Alberto Parra dice hola Eric, ¿cómo estás? Muy bien, me encuentro muy bien. Teres for Best dice buenas noches brother Eric, un gusto estar aquí desde Trinidad y Tobago. Saludos my friend. Dice por acá de Yanira, dice Tinoco, saludos desde Fusagasugá, Colombia. Mire, Colombia es tan grande, tiene tantos departamentos que yo todavía estoy tratando de entender lo hermoso de nuestro proyecto, cómo ha llegado a diferentes departamentos en la hermosa Colombia. Darío dice, hola Eri, saludos, ¿sabes si finalmente terminó el despliegue? El despliegue se acabó hace rato. ¿Desde qué? El 23 de marzo oficialmente terminó.
se dieron unas prórrogas solamente para ayudar a aquellos que se quedaron en el lobby. Gonzalo dice por acá, mi pregunta es si el CoinMarketCap es una plataforma confiable. ¿Qué te puedo decir? Porque permiten que haya en tantas clonaciones falsas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Eso no voy a calificar eso. Yo lo único que te puedo decir es que el CoinMarketCap es abierto, es muy público. Está bien que hay propietarios que son dueños de ese sitio web y te doy mi experiencia. Quiero que sepas algo. Hace un tiempo atrás, no sé si son meses o ya un año o 2 años, yo me hice millonario con el CoinMarketCap. ¿Sí? Así como lo estás escuchando. Yo y muchos amigos criptos en Panamá y en diferentes partes del mundo fueron millonarios y felices con el CoinMarketCap. Porque si tú tenías unas cuantas moneditas dentro de tu dispositivo móvil, por un error técnico del CoinMarketCap, lo que tú tenías, por decirte un ejemplo, si tú tenías allí un Ethereum, por decirlo así, pues se multiplicó como por 100. En vez de tener un Ethereum, tenías entonces 100 Ethereum. Y cuando tú observabas eso, se alteraron todas las wallets. ¿Usted puede entender eso? Todas las billeteras donde tú tenías criptoactivos. Puede ser Exodus, Uniswap, MetaMask, SafePal, Trust Wallet. Todas marcaban precios millonarios. Todo el mundo era millonario y todo el mundo se fue a los exchanges a intercambiar. Porque si tú tenías un Ethereum que costaba pues 500, 600 dólares y tenías 100 veces ese valor, tú lo primero que ibas a hacer dentro del aplicativo, vamos a hacer un swap aquí directo para ver qué pasa y lo convierto a USDT. Todo el mundo comenzó a hacer eso y no se podía hacer. El sistema como que había colapsado. ¿Producto de quién? Del CoinMarketCap. Yo no sé si ustedes vivieron esa experiencia. Nosotros acá en Panamá tenemos un sistema P2P, un grupo P2P, y nos pasábamos mensajes y no lo creíamos, somos millonarios, todos felices, y fue un error. Después el CoinMarketCap se rió y mandó un tweet diciendo, nos alegramos mucho que hayan pensado que eran millonarios, pero no, vuelvan a la realidad de sus vidas. Y eso sucedió, yo me acuerdo. Quizás muchos lo recuerden por ahí. Dice Rodrigo, saludos desde Gualaceo, Ecuador, también saludando por acá. Lamentablemente, el CoinMarketCap no tiene una regulación controlada. Todo lo que entre en la metadata blockchain y se puede hacer alguna especie de swap o intercambio se va a reflejar en el CoinMarketCap. Y cualquiera que haga un proyecto X y lo lance a un sistema DeFi, de finanzas descentralizadas, como lo es Uniswap, pues va a empezar a marcar precios y valores. El detalle es la sostenibilidad que tú vas a tener. Yawan tiene un año, va a cumplir un año en septiembre de estar haciendo transacciones en el sistema DeFi, finanzas descentralizadas. Y ahí hay un historial que se está registrando, pero llevamos un año haciéndolo y no con cantidades chicas. Mira la cifra que está hablando la compañía. Unas cifras muy grandes. Está hablando de 540 mil euros que se trabajaron, me imagino que fueron como en unos 3, 4 días. Ahí está la noticia. Y esta cifra entró a través de One intercambiándose con USDT. Ese registro se va guardando dentro de las transacciones del exchange Uniswap. Y así lo hemos hecho durante casi todo un año. Si yo me pongo a sumar básicamente las veces que la compañía ha realizado esto y saquemos una cifra de 400,000 y yo multiplico, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi el año, pero yo voy a partir esto a la mitad y digo que fueron 6 meses de transacciones, lo multiplico por 6, tenemos una cifra de 2 millones, alrededor de 2.500.000 euros ha puesto la compañía para
convertir los yuan a dinero líquido a los comerciantes. Esas cifras las tendremos más adelante. Yo estoy haciendo un cálculo aquí. No quiere decir que este cálculo sea verdadero, pero haciendo más o menos unas cifras, puedo tener un dato como de 2 millones, mínimo 2 millones la compañía ya ha convertido en euros a los comerciantes. Y eso está muy bien. Eventualmente, cuando esto siga agarrando un poquito más de ritmo y entusiasmo de los nuevos comerciantes que van a estar entrando, entonces podremos notar ofertas mínimas al 50% y eventualmente ofertas con diferentes porcentajes en yuan. Y de esa manera, pues, pudiéramos nosotros, como quien dice, darle más uso a nuestro yuan. Si ustedes quieren comprar un antivirus, aprovechen esta oferta ya que estamos aquí. Este antivirus es de Luxor Computer. Ustedes los compran, pagan una parte en yuan y una parte en cash. Y listo. Tienen protegida su computadora de cualquier problemita que hay en internet cuando uno no tiene estos antivirus. Este antivirus por general está rayando casi los $49. Normalmente si tú comienzas a rastrearlo por allí. Acá pues te sale la parte en líquida, 14,99 euros. Y la diferencia en yuan. Una vez que tú hagas la compra, me contactas por WhatsApp. Y por WhatsApp o por correo te envío el código de activación. Entras al portal web a través de un enlace que te envía, en este caso, McAfee. Descargas el aplicativo y tienes pues ya tu antivirus pagado con tus yuan. Bueno, yo creo que ya estamos en la recta final. Voy a ver si hay alguna otra pregunta por acá para respondérsela. Es el momento de hacerlo porque ya voy a cortar la transmisión. Dice Jesús, muy buenas noches, comunidad One Ecosystem desde Ciénaga, Magdalena, Colombia. Bendiciones para todos, bendiciones para ti. Está la gente conectándose de diferentes partes de LATAM, dice Elsa, Elsa España, dice. Saludos desde Quito, Ecuador. Hola, muchas gracias por siempre, por estar informándonos. Gracias a ti por estar en sintonía. Recuerden regalarme un me gusta y activar la campanita de notificaciones porque eso ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube pueda conectar con personas nuevas. Hay muchas personas nuevas que nos están viendo a través de este canal y que no pertenecen a One Ecosystem, pero que nos siguen porque quieren saber para dónde va todo esto, ¿no? Y la idea es que cuando esto ya termine de llegar a las etapas finales y todo comience a interconectarse con todo lo que conocemos del universo blockchain, pues muchos dirán, bueno, por fin todo esto ya está funcionando con otros proyectos también, ya se interactúan con otros ecosistemas, ya se comercializa, ya One es un token RC20 como medio de pago. Entonces, muchos dirán, valió la pena la espera. Muchos yo sé que están desesperados porque quieren flujo de efectivo. Y el problema del flujo de efectivo, si lo quieres mover con tu One, pues tienes que hacerlo en equipo. Si no lo haces en equipo y lo haces tú solito, pues es más difícil. Si lo haces junto con B1, tienes la ventaja de que de lunes a miércoles, esas 3 clases son privadas para los nuevos miembros, los nuevos socios que han entrado. Las clases del lunes y el martes son entrenamientos y la clase de lunes también es una presentación de negocio donde puedes invitar a alguien si formas parte de B1 y un líder de turno le va a enseñar de qué se trata el ecosistema. Tú no tienes que hablar de eso. Tú solo, si pertenecieras a B1, pues tú solo agarras tus contactos y le dices, mira, tengo este enlace y quiero que me des tu opinión sobre lo que vas a escuchar aquí. ¿Te interesa? Es sobre el mundo blockchain. ¿Quieres saber? Sí. Y le mandas el enlace. La persona se conecta, escucha al líder que ya tiene años haciendo esto
y de pronto puede ser que le haga clic. Y si no le hizo clic el otro lunes, tú le dices, mira, viene otra persona hablando de otro tema sobre el proyecto que te interesa, te lo envío aquí por si quieres escucharlo. Y quien quita que en la próxima vuelta la persona diga, quiero entrar y quiero formar parte de lo que tú estás haciendo o de lo que tú tienes. Y es allí donde muchos podrían aprovechar y entrar a mover sus WAN con esta nueva comunidad que tenemos que duplicarnos para que existan más y más con WAN. Y eso depende mucho de cada uno de nosotros. Voy por acá, dice Luis Vallejo, felicidades por los comercios que ya pudieron cambiar, nos dice él. Dice, pero hay muchos comercios que ingresaron años atrás y estuvieron cobrando desde mucho tiempo. No les ayuda a cambiar aquí en Ecuador. Bueno, es que esto del sistema ahora mismo es manual, no es automatizado. Cuando sea automatizado, las personas, los comerciantes, pues van a poner lo que ellos quieran en la piscina. Esa cantidad que ellos ponen allí entra al pool y como si fuera un plazo fijo, porque tú estás poniendo tu WAN ahí a trabajar, la cantidad que consignes se quedará ahí por un año para que eso quede como parte de la parte líquida del pool en OES que debe tener, para que cuando se hagan los swaps con USDT, el que puso su parte en esa piscina y la dejó ahí por un año, puede recibir todas las semanas, todos los meses, mientras ese pool comienza a moverse, una porción en WAN. De esta manera, pues, los comerciantes van a seguir teniendo flujo efectivo porque van a empezar a mover sus WAN. Yo siempre le digo a los comerciantes, no tienes que entrar con el 50% ni con el 100%. Si estás pensando que vas a entrar con el 100% porque quieres convertirlo, no te lo recomiendo. Empieza con lo mínimo que tú puedas sostener. Si te funciona un 10% y no va a afectar el costo de tu mercancía y tu ganancia, perfecto. Si tu inventario está frío y quieres salir de él y lo quieres liquidar al 50% para poder tener nuevos clientes que vayan a entrar a tu tienda producto de anunciarlo en este marketplace que se llama Deal Shaker, bueno, también vale. Pero si es mercancía caliente, o sea que tú tienes que comprarla al proveedor para entonces entregársela a un usuario final y tú no estás ganando nada, sino que estás en pérdida, no lo hagas. Por ahora no lo hagas. Si tú sabes que te ganas el 10-20% y por decirte un ejemplo, este aparatico cuesta $10, ese es tu costo y tú lo vendes en 15 y tú quieres ponerlo, pues, que la parte cash sea en 11.50 y lo demás en WAN, está bien, algo estás ganando y le pagas a tu proveedor, pero no puedes ponerlo al 50% en WAN sabiendo que lo vendes en 15 y entonces tú recibes 7.50 y entonces le vas a pagar al proveedor y tienes que poner entonces tu dinero. No, porque de esa manera no te lo recomiendo hasta que esto vaya a empezar a coger un poco de ritmo. Lo importante es que aproveches la publicidad gratuita que te da la compañía en las redes sociales, que te anuncies y que captures una comunidad nueva. Ahora bien, si tú eres un comerciante ávido y sabes que tienes inventario ya mercancía que no se la debes a nadie, porque eso pasa, y tú quieres que eso sea como un anzuelo para atraer nuevos clientes, entonces tú puedes poner en porcentaje muy alto esta mercancía y la casas con otro producto que lo tenga que pagar en otros porcentajes mínimos, ¿no? Y de esa manera haces una especie de estrategias interesantes para atraer la comunidad de WAN. Los precios que debe poner el comerciante tienen que ser competitivos con otras páginas web. Porque un usuario, sea IMA o no IMA, lo primero que va a hacer es comparativas. Voy a ver cuánto cuesta este aparato. Dice que me lo están vendiendo en 15, pero yo lo estoy viendo que este almacén lo tiene en 14.50. ¿Ok? O lo tiene más caro. Entonces es vital a la hora de levantar una oferta que tenga los precios del mercado. Recuerden, el consumidor no es tonto, tiene la tecnología en sus manos y fácilmente en cuestión de segundos
puede hacer una investigación y se puede dar cuenta si un precio está inflado o no. Para eso estamos los country managers, para hacer ese filtro y verificar si el comerciante está soplando los precios. Y muy simple, cuando alguien me llega con un precio muy alto, yo le mando, mira, aquí la competencia tuya, aquí en Panamá, y hay 3 más, tienen este precio. Ponlo en esa línea de precios, pero no lo pongas más alto porque no vas a vender. No vas a vender, créeme. La gente siempre está buscando la economía. Bueno, chicos y chicas, yo creo que de momento, pues, esto es todo por hoy. Tenemos acá ya la última persona que se conecta. Dice Tedro Alvarín. Hello, Mr. Eric Rueda. How can buy from you via VPN if I live in US? If is that possible? Claro que sí es posible, les traduzco. Dice, ¿cómo estás, Eric Rueda? Me saluda el señor Tedro. ¿Cómo puedo hacer para comprar el VPN si yo vivo en Estados Unidos? Y si esto es posible. Bueno, déjame ver si tengo la oferta del VPN. Creo que la tengo por aquí. Si tienes One y tu cuenta está activada, ¿ok? Y puedes ver los OS y puedes entrar a DealShaker, en teoría deberías poder comprar el software VPN que estoy ofreciendo, que ya se los voy a mostrar para aquellos que quieran adquirirlo. Se llama NordVPN, VPN. Y esto es un aplicativo, pues, que está allí en promoción en la página de Luxor Computer. La pueden comprar. Pueden verificar toda la información, está ahí en pantalla, todo lo que hace este VPN, protegerte de los hackers, también proteger tu identidad y muchas cosas más. Esto está disponible en DealShaker. Su precio es este, básicamente. El precio en euros es este y el precio en One está acá. Para poder comprarlos tiene que tener cargado euros dentro del sistema. ¿Ok? Una vez que lo tienes, se hace la compra. Yo veo que ya entraron los euros y los One y te mando el código a través de correo electrónico o por el WhatsApp también puede ser. Se te envía el enlace, haces la descarga y activas tu licencia. Cualquier persona puede comprar este software, no importa el país donde tú estés. Y esa es la ventaja que tenemos aquí con DealShaker. Si alguien en Vietnam quiere comprar este software, bueno, me hace la compra a mí y yo le mando el enlace para que la persona lo descargue en Vietnam. Si quiere alguien de Francia comprarlo también, o de Estados Unidos también. Pero recuerda, si tú vives en el país del norte, primero tienes que hacer todas estas pruebas. Si compras en DealShaker y el sistema te permite hacerlo, bueno, ya resolviste el caso. Si no lo puedes comprar porque no tienes el NordVPN, porque necesitas este aplicativo, entonces vas a tener que pagarme a través de una venta directa. Ya tendrías que contactarme y yo te doy un precio directo para que entonces después puedas instalarle el NordVPN y activar en el país del norte el sistema del ecosistema para que puedas tú operar, porque he escuchado que muchas personas que viven en el norte no tienen la capacidad de poder conectarse por esto de las regulaciones, por la SEC Terminator. Bueno, chicos y chicas, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos entonces en un próximo video programa. Cuídense mucho.